Ser informativo. Con Román Losinski. 6:15 minutos de la mañana. Comencemos con F. Allí leemos que Delcy Rodríguez destituyó este jueves a Domingo Hernández Lares como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cargo que ocupaba desde el año 2021, 5 años, y en su lugar nombró al mayor general Rafael Prieto Martínez. Pero hubo otros cambios, todos en el sector militar la noche de este jueves. Ejemplo: Jesús Rafael Villamizar Gómez, segundo comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada. Dilio Guillermo Rodríguez Díaz es inspector, ahora general de la Fuerza Armada. Rubén Darío Belzares Escobar es comandante general del Ejército Bolivariano. Jorge Alejandro Agüero Montes es comandante general de la Armada Bolivariana. Royman Antonio Hernández Briceño es comandante general de la Aviación Militar Bolivariana. Juan Ernesto Zulbarán Quintero, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Y Nayade Solovenli Loquivi Belmontes, comandante general de la Milicia Bolivariana. Estos nombramientos en F y en prácticamente todos los portales el día de hoy. Pero en Mundo UR también leemos que Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos en el Palacio de Miraflores. Tenemos el reporte de Daniela Rojas. En la tercera visita de representantes del gobierno de Estados Unidos participaron la encargada de negocios Laura Dobu, el embajador de Venezuela en Washington Félix Plasencia y Oliver Blanco, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores para Europa y América del Norte. La reunión da continuidad a la hoja de ruta establecida entre Caracas y Washington para fortalecer la cooperación diplomática y energética. La delegación estadounidense también se reunió este miércoles en el Palacio Federal Legislativo con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ratificó que la política y el entendimiento son instrumentos para avanzar hacia una asociación estratégica y económica a largo plazo. La presidenta encargada también sostuvo este jueves un encuentro con el general en jefe Vladimir Padrino López y el alto mando militar en el Palacio de Miraflores. Además, juramentó a los nuevos integrantes del gabinete ejecutivo. Nuevos integrantes que hayamos mencionado. El Diario nos tiene que Estados Unidos anunció este jueves que rebajó en un nivel la alerta para viajar a gran parte de Venezuela, que queda ahora en la categoría 3, es decir, reconsidere su viaje. En eso se traduce. Esto reflejando la mejora en las condiciones de seguridad en el país a los ojos del gobierno del presidente Trump. Sobre el tema presos políticos. A ver, varias notas. El Nacional nos tiene que el Comité por la Liberación de los Presos Políticos, junto con estudiantes y organizaciones civiles, convocó a una segunda colecta de productos en Caracas para ayudar a familiares de detenidos que permanecen a las afueras de centros de reclusión en espera de su liberación. La actividad denominada Segunda Gran Colecta Solidaria se efectuará el sábado 21 de marzo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, cerca de la Federación de Centros Universitarios. Repito, sábado 21 de marzo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en la Plaza del Rectorado de la UCB. Confirmado nos tiene que un grupo de familiares, amigos y activistas se reunieron este jueves en los alrededores del Ministerio del Servicio Penitenciario para denunciar las malas condiciones carcelarias en los diferentes recintos donde están recluidos sus seres queridos. Y también en confirmado, leemos que la dirigente política venezolana María Oropesa anunció este jueves 19 de marzo que recibió su boleta de sobreseimiento marcando el cierre formal de la causa judicial en su contra tras haber pasado más de 551 días privada de libertad. El Nacional nos tiene que luego de permanecer cerca de 2 años también privado de libertad, el dirigente político Williams Dávila reapareció ante la opinión pública con un testimonio que mezcla denuncia, reflexión y llamado a la transformación institucional del país. En confirmado, encontramos también que Acceso a la Justicia dijo este jueves que, aunque la ley de amnistía ha permitido la liberación de detenidos por motivos políticos, también ha evidenciado las debilidades del sistema de justicia en el país. A su juicio, la forma en la que fue redactada la norma aprobada en febrero pasado por el Parlamento abre las puertas a las contradicciones y amplios márgenes de discrecionalidad. También en este portal leemos que medio centenar de organizaciones y activistas pidieron el miércoles que se habiliten tribunales itinerantes en varias regiones de Venezuela, con el fin de asegurar que los beneficiarios de la ley de amnistía puedan tramitar sus solicitudes sin tener que desplazarse hacia Caracas.
En Confirmado también leemos que una decena de familiares y activistas de las ONG Surgentes o de la ONG Surgentes exigieron este jueves que el Parlamento revise los casos de detenidos acusados con cargos de terrorismo que consideran falsos positivos y que han sido excluidos de la ley de amnistía aprobada hace un mes. Desde las afueras de la sede administrativa de la Asamblea Nacional, el activista Oglis Ramos indicó que pidieron a la Comisión Parlamentaria de Seguimiento de la Amnistía la revisión de más de 100 casos excluidos de esa norma que en su artículo 9 excluye los delitos de narcotráfico, lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción y a procesados por acciones armadas. En otro tema, la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión los primeros 12 artículos del proyecto de ley orgánica de minas. El reporte lo tiene Derlis Marchán Pérez. El articulado tiene como objetivo generar un marco legal para garantizar la titularidad del Estado sobre los yacimientos, además de promover la participación de empresas públicas y privadas en la explotación minera. Orlando Camacho, diputado de la Asamblea Nacional, jueves 5:50 de la tarde. La intención es garantizar la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica, atraer inversiones nacionales y traer también inversiones extranjeras que vean a Venezuela un lugar excelente para invertir. El proyecto de ley tiene más de 120 artículos. La solicitud de diferir estuvo sustentada en la necesidad de dar mayor debate en las comunidades. Nos hemos reunido con más de 2.000 personas allá en el estado Bolívar, de cuerpo a cuerpo, de forma cercana, anotando con papelito, escuchando, y creemos que tiene un gran valor, y aquí en la ley se visibiliza para seguir defendiendo sus derechos y también para que puedan organizarse y cumplir los deberes. Entre los artículos aprobados está el que otorga al Ministerio con competencia en materia de minas la rectoría, seguimiento y evaluación de políticas estratégicas para garantizar el desarrollo del sector. En Venezuela se registraron 599 protestas durante el pasado mes de febrero, la mayoría de ellas para exigir la liberación de detenidos por motivos políticos, según datos difundidos este jueves por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Así lo recoge el diario. De acuerdo con su conteo, en febrero pasado hubo 423 manifestaciones por derechos civiles y políticos, lo que a su juicio marca una tendencia en la espiral de conflictos en el país. Y el Nacional nos tiene que el Informe Mundial de la Felicidad 2026, acabamos de mencionar que hoy es el Día Mundial de la Felicidad, pues respaldado por Naciones Unidas posicionó a Venezuela en el lugar 80 de su escalafón global. El estudio analizó el bienestar en 147 países basándose en datos recolectados entre 2023 y 2025. Reflejó una brecha significativa entre la realidad venezolana y la de sus pares latinoamericanos, situando al país en la mitad inferior de la tabla de satisfacción de vida. Economía. Finanzas Digital nos tiene que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, la OFAC, emitió este 19 de marzo la licencia general 5B, una nueva prórroga que mantiene cerrada hasta el 5 de mayo de 2026 la posibilidad de ejecutar la garantía del bono PDVSA 2020, 8,5%, cuyo colateral son las acciones de Citgo Holding, la filial refinadora de PDVSA en los Estados Unidos. La medida sustituye a la licencia 5U y vuelve a responder a la entrada en vigor de la autorización que permitiría a los acreedores avanzar sobre las acciones de Citgo. En Banca y Negocios leemos que la empresa energética sueca Maha Capital AB, dirigida por ejecutivos brasileños, ejerció su derecho a adquirir una participación de 24% en la empresa mixta Petro-Urdaneta en Zulia, después de que Estados Unidos anunciara el levantamiento de más sanciones que fueron aplicadas al sector de los hidrocarburos en Venezuela. Y también en Banca y Negocios leemos que representantes gremiales del sector empresarial privado nacional han participado en 4 reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para avanzar en propuestas de desarrollo económico e industrial que atraigan inversiones. Esto lo informó el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, Tito López. Destacó que en las reuniones participaron representantes de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, es decir, Fedecámaras, también de Conce Comercio y, por supuesto, de Conindustria, así como también empresarios venezolanos. Estuvo también gente, dice, que lleva parte económica del país y se le hicieron propuestas a nivel de todo lo que tiene que ver en cómo atacar la brecha cambiaria. En este caso es una cita textual que recoge Banca y Negocios. En Confirmado leemos que Conce Comercio aboga por la armonización tributaria para contribuir con el impulso de la economía. José Gregorio Rodríguez, es presidente del gremio, insistió en que se debe hacer una reforma que beneficie al sector y citan acá: requerimos una reingeniería del sistema tributario en todos los niveles, nacional, municipal y estatal. Rodríguez agregó que hay que aprovechar las ganancias petroleras para el beneficio de otras actividades.
Y hablando de otras actividades, el Estado portugués incrementa la exportación de rubros no petroleros con un récord de crecimiento de 168% en lo que va de 2026. Es un reporte de Manuel Alvarado. Según el secretario de Desarrollo Económico del Estado portuguesa, Vicente Boscán, pese a la baja del precio internacional del rubro café, las cifras regionales rompen récords de producción de quintales y exportación. Y cualquier trámite, cualquier persona puede lograr exportar. Lo más difícil es conseguir el cliente. Quién está afuera, quién te compra, pero el producto que está acá no tiene que ser la empresa tal, ¿no? Pueden organizarse pequeños productores, pueden hacerlo, pueden apoyarse con empresas también, grandes, pequeñas, medianas. Todos tienen oportunidad. Consideramos nosotros, según lo que hemos analizado, que se puede hacer. En el sector café está bien interesante. Además del café en sus variantes verde y tostado, la entidad llanera exporta altos volúmenes de frijol mungo para el mercado asiático, además de otros rubros como el ajonjolí, impulsado por el puerto seco de Araure. Y el presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara, Gil Lemos, informó que diversos sectores del área están preparados para recibir pedidos de las empresas transnacionales que se van a instalar próximamente en el país. El reporte lo tiene en este caso Ramón Vélez. Señala que esta región es una de las primeras que podría convertirse en proveedor de la industria petrolera tras los acuerdos alcanzados por los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Gil Lemos, presidente de la Cámara de Industriales en Lara, 10 de la mañana. Tenemos un sector metalmecánico, químico, de gomas, de plástico, metalmecánico importantísimo en la región, empresas que han sabido mantenerse en el tiempo y hay un know-how y hay un conocimiento muy profundo de todo lo que necesita la industria petrolera en diferentes sectores. En medio de este contexto, hay empresarios privados que señalan que algunos representantes del área industrial se han ido acoplando a las necesidades que requiere este mercado y una de ellas es la adquisición de generadores eléctricos. Ricardo Naín, empresario del Estado Lara, 10:40 de la mañana. Estamos viendo un crecimiento importantísimo en el sector industrial y comercial en nuestro país en los últimos meses. Realmente una demanda importante del crecimiento y la demanda del sector industrial, la apuesta y las inversiones que se están haciendo en el sector. Es importante señalar que el sector industrial en la zona centrooccidental del país mantiene la producción en un 50% de su capacidad instalada. La cifra ha crecido en el área alimenticia y farmacéutica. Banca y Negocios nos tiene que la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones plantea la revisión de tarifas de servicios que ofrece el sector debido a un alza en las estructuras de costos de las empresas, ocasionado principalmente por la brecha cambiaria, según explicó el presidente del gremio, Juan Andrés Crumins. Y en Mundo UR, leemos que en Monagas los alquileres de residencias estudiantiles en la ciudad de Maturín han registrado un incremento entre 25 y 30% en lo que va del año 2026. El reporte es de Johnny Moisés Ulloa. La presidenta de la Cámara Inmobiliaria en la entidad, Mari Piña, resaltó que este aumento responde a la amplia oferta académica de las más de 10 universidades que hay en la región. 1:45 de la tarde. Ha aumentado en un 25-30% aproximadamente el tema de alquileres en residencias estudiantiles porque ha aumentado el mayor número de estudiantes acá en Maturín. Vienen estudiantes pues, de todo el oriente del país y por ende el aumento de las solicitudes en arrendamiento de residencias estudiantiles o apartamentos para estudiantes. Asimismo, detalló que las zonas de mayor demanda son el Casco Central, Los Guaritos, Avenida Libertador y Las Cocuizas. Pudiéramos estar hablando de 40, 50, hasta $70 de habitaciones totalmente equipadas con todos los servicios compartidos para estos estudiantes. Ante este escenario, la representante inmobiliaria en la entidad recomendó a los dueños de viviendas habilitar más habitaciones, pues se estima que la demanda de alquileres continúe en alza el resto del año. Vamos a hacer un alto en la lectura de estos titulares. Volveremos con información nacional sobre servicios públicos, también sobre salud, información de sucesos, luego todo el panorama internacional y deportivo también. Permítame antes compartir algunos mensajes publicitarios, como este, por ejemplo, de Donsen. Cuando construimos o remodelamos, siempre buscamos las mejores marcas, materiales. Pues Donsen es eso, es la mejor marca y el mejor material en lo que tiene que ver con tuberías y conexiones de Polifusión en Venezuela. Y ofrece suministros para agua caliente y fría en viviendas, hoteles, hospitales, instalaciones para piscinas, industrias y más. Donsen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia, además de piezas y conexiones únicas. Verde puede ser cualquiera, Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Recuerda otras líneas como Firetech y Amarilla. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Hablemos también de Leti. Toda historia tiene un comienzo.
La de Grupo Leti se ha escrito pensando en ti. En Grupo Leti se mueven con el sonido de tus pasos, que le dan ritmo a su razón de ser. Tú eres la brújula que marca el norte de Leti. Te tienen en el centro de su corazón en todo lo que hacen y en cada momento, porque en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor por ti. Y hablemos también de KFC. Ahora en KFC, si no te resistes, lo terminarás dipeando. Y es que con los nuevos buckets de salsas no podrás evitar caer en la tentación de estar con dos. Con dos salsas, claro. Prueba la nueva salsa secreta, la favorita del coronel, o disfruta de su salsa búfalo, que es cremosa, deliciosa. Ve a cualquiera de las tiendas y descubre la nueva forma de comer en KFC. Recuerda que si está buena, la salsa, lo terminarás dipeando. Disponible en todos los canales de venta en el país. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Hablemos de Fotón. La versatilidad de los vehículos Fotón es clave para el éxito de tu empresa. Desde las pick-up Tonland E y G7, las vans de carga y pasajeros y los chutos de 45 toneladas para carga pesada, Fotón se adapta a cualquier desafío ofreciéndote la potencia y la fiabilidad que necesitas para tu día a día. Sé parte de la familia Fotón y disfruta de su extensa garantía y el mejor stock de repuestos de Venezuela que te brindan la confianza que necesitas. Visita uno de sus 12 concesionarios en el país y descubre cómo Fotón te hace la carga más ligera. Cierro hablándoles de Por Tu Mesa. El secreto de una buena comida no es solo la sazón, la calidad de los ingredientes. Y eso aplica para todo. Por eso en tu cocina no puede faltar el aceite Por Tu Mesa. 100% puro de soya y hecho con orgullo por manos venezolanas. Un aceite que no cambia el sabor de tus comidas y que no absorbe el sabor de los alimentos. Por Tu Mesa es tu aliado en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, busca tu aceite Por Tu Mesa. Por Tu Mesa es calidad en tu mesa. Por Tu Mesa VE631. Ella es Sophie B. Hawkins y qué gran tema. As I Lay Me Down. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxito. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Son las 6:37 minutos de la mañana. Retomamos los titulares con información de servicios públicos. Agua, por ejemplo, el diario nos tiene que varias zonas de los estados Sucre y Nueva Esparta cumplieron 3 semanas sin servicio de agua como consecuencia de un colapso de un túnel de la represa de Turimiquire. El anuncio de suspensión del servicio por parte de la gobernación de Sucre afectó a 3 municipios de la entidad y a 46% de la isla de Margarita, la mitad, estado Nueva Esparta. Por otro lado, se informó que como consecuencia del colapso del túnel, también se suspendieron las clases en las escuelas. Además, los centros de salud establecieron un plan de contingencia al que solo asiste personal de guardia. Eso en el diario. En Confirmado y sobre transporte, tenemos que Nelson Vivas, secretario del bloque de conductores del suroeste de Caracas, insistió en la necesidad de realizar un reajuste en la tarifa del pasaje urbano anclado a su dólar, al precio del dólar. Vivas aseguró que los 60 bolívares fijados en la última Gaceta Oficial en diciembre de 2025 pues se ha depreciado por el cambio diario de la moneda frente al dólar, haciendo imposible el mantenimiento de los vehículos. Salud. En Confirmado encontramos que la psiquiatra Aura Isolina Macías, presidenta del capítulo Anzoátegui de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, alertó que los trastornos mentales han aumentado de forma significativa en Venezuela, impulsados por el estrés sostenido, la crisis económica y las dificultades para acceder a tratamientos. La especialista estimó que hasta 40% de la población venezolana podría presentar algún tipo de trastorno mental, siendo los más frecuentes los trastornos de ansiedad, fobias y episodios depresivos. También en Confirmado leemos que Omar Arias, físico, médico y profesor de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que la protección radiológica y la calidad no pueden seguir siendo tratadas como un trámite burocrático, sino como la piedra angular de un sistema de salud que respete la dignidad humana. Arias detalló que estas instituciones son las únicas facultadas para autorizar a los centros de salud a operar con equipos o fuentes emisoras de radiación ionizante, así como para autorizar a las empresas que dictan programas de capacitación o prestan servicios y asesorías técnicas especializadas. Sucesos. En Mundo UR leemos que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Táchira inició una campaña de prevención y alerta ante denuncias de extorsión telefónica en la entidad. El organismo señala que los casos están bajo investigación y tenemos desde allí un reporte con Yoiri Sosa. Durante el último mes, en el estado Táchira se han suscitado múltiples denuncias de presuntas extorsiones vía telefónica, en donde sujetos con línea telefónica extranjera llaman a una de sus víctimas citándolos en algún sitio, con la excusa de comprar algún producto ofrecido por redes y páginas de compraventa. Posteriormente llaman a sus familiares, haciéndoles creer que tienen bajo coacción a la persona citada o que están próximos a hacerlo, solicitando sumas de dinero a cuentas internacionales para garantizar la integridad física de su ser querido. Otro modo de operar es hacer las llamadas a comerciantes o personas al azar, hacerles creer que tienen a un familiar y que de no transferir cierta cantidad de dinero, su familiar estaría en riesgo inminente, a lo que las víctimas desesperadas hacen dichas transferencias. Posteriormente, los delincuentes desaparecen. Según fuentes policiales, la investigación avanza con pie firme para dar con el paradero de cada uno de los sujetos que hacen dichos contactos telefónicos. Indican que muchas de sus víctimas son comerciantes y personas de la tercera edad. El llamado es a no citarse con desconocidos en lugares lejanos ni en sus casas, en caso de ser una compraventa, no dar datos personales bajo ningún concepto y denunciar inmediatamente para evitar que la extorsión rinda frutos y que más personas sean víctimas. Las denuncias se tratarán con la mayor discreción a fin de salvaguardar la integridad del denunciante. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos en Sudamérica. Todo está listo en Bogotá para que Colombia entregue este sábado la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a Uruguay. Desde allí, desde la capital, Bogotá, tenemos el reporte de Oscar Pineda. 33 países participarán en la jornada. Los presidentes que ya confirmaron su asistencia, además del anfitrión Gustavo Petro, son Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Yamandu Orsi de Uruguay. La llegada de los jefes de Estado y de Gobierno está prevista para el sábado a las 6 de la mañana. A las 8 será la ceremonia de instalación de la CELAC con representantes de países africanos. Una hora después, estas delegaciones se van a reunir. Y a las 2:30 de la tarde está prevista la cumbre de jefas y jefes de Estado de la CELAC. El equipo de Unión Radio ya está acreditado para esta jornada y llevaremos a ustedes todos los detalles del encuentro.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU asegura en un comunicado publicado el jueves 19 de marzo de 2026 que un total de 972 defensores de los derechos humanos fueron asesinados allí, en Colombia, entre 2016 y 2025, una nota de AFP. Vamos a Argentina. Más de 200.000 personas quedaron desempleadas en el último trimestre del año 2025, según cifras oficiales. También tenemos un reporte con Carlos Iván Suárez. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, dio a conocer el informe sobre el mercado de trabajo en Argentina, el cual dejó una gran preocupación, ya que al menos 200.000 personas quedaron desocupadas para el último trimestre del año 2025, lo que significa un aumento de 7.5% en comparación al mismo periodo del año pasado. La tasa de desocupación para el grupo de mujeres de 14 a 29 años representa una variación de 3 puntos porcentuales, mientras que para el grupo de hombres del mismo grupo etario es de 3.7 puntos. Para los grupos de edades centrales entre 30 a 64 años de edad, tanto en mujeres como en hombres, las tasas se mantuvieron estables. El Gran Buenos Aires es la zona más afectada del país con 8.6% de acuerdo a las cifras, mientras que en la ciudad capital fue de 3.7%. Y en ABC leemos que el senador Flavio Bolsonaro, principal candidato de la oposición a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, defendió adoptar medidas más duras contra el crimen organizado en el país y puso como ejemplo la política de seguridad aplicada en El Salvador. Centroamérica. Justamente, el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador propuso una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores que hayan cometido asesinatos o violación, pertenezcan o no a las pandillas, lo que será sometido a aprobación del Congreso, dominado por el oficialismo. Norteamérica. 11 presuntos criminales murieron durante un operativo de la Marina de México en el estado de Sinaloa, cuna del cártel del mismo nombre, donde se libra una guerra por el control territorial que ha dejado decenas de muertos. Lo informó el Gabinete de Seguridad. En la acción fue detenida y posteriormente liberada una hija de El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, preso en los Estados Unidos. Y el gobierno de México informó que del 20 de enero 2025, fecha en la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca y endureció la política antimigratoria, al 18 de marzo, se registraron 189.830 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde los Estados Unidos. Y en F leemos que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, aseguró ante el Congreso que el ejército de los Estados Unidos no se encuentra en preparativos para una toma de Cuba. CNN nos tiene que el presidente Trump recurrió durante una cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a un chiste, entre comillas, sobre el ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial, para explicar que Washington quería iniciar la guerra contra Irán por sorpresa y por eso no avisó a sus aliados. Estados Unidos y Japón anunciaron el jueves un proyecto de $40.000 millones para construir reactores nucleares en los estados de Tennessee y Alabama, tras una reunión de estos dos líderes, los de ambos países, en la Casa Blanca. Y en Reuters leemos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la aprobación de ventas de armas por $16.460 millones a Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, gravemente afectados por la guerra con Irán, paquetes que incluyen municiones para aviones F-16, radares, misiles y otros componentes. Medio Oriente. El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano alcanzó el jueves el 1.000.000 de personas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia de ese país, lo tiene AFP. Desde el inicio de la ofensiva aérea, un total de 1.001 personas han perdido la vida, entre ellas 118 niños y otras 2.584 han resultado heridas, de las que 365 son menores, según últimos datos difundidos por el departamento, parte del Ministerio de Salud Pública. También en Europa Press leemos que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que el gobierno norteamericano no prevé imponer restricciones a las exportaciones de petróleo y gas en medio de la crisis de carburantes por la escalada del conflicto en Oriente Próximo, incluido el bloqueo del Estrecho de Hormuz por parte de Irán. Y en el mismo portal Europa Press leemos que Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón expresaron su disposición a contribuir a los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro por allí, por el Estrecho de Hormuz, en plena polémica por la negativa de estos países a sumarse a la misión naval propuesta por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Autoridades de Emiratos Árabes anunciaron que habían desmantelado una red terrorista financiada y dirigida por Hezbollah e Irán y que habían detenido a sus miembros, titular de AFP. En Reuters leemos que fuerzas de defensa de Israel aseguraron que su fuerza aérea lanzó una ola de ataques contra instalaciones clave de la armada iraní en el mar Caspio.
La quinta flota de la Armada de Estados Unidos desplegada en Oriente Medio fue blanco de un ataque preciso con misiles de medio alcance por parte de Irán, al igual que objetivos energéticos en Israel, lo informó la Guardia Revolucionaria iraní a través de un comunicado. Mientras el presidente Trump aseguró que no pretende desplegar tropas en Irán, semanas después de haber lanzado este ataque conjunto con Israel, a cuyo primer ministro le pidió que no volviese a apuntar contra yacimientos de gas en la República Islámica. No voy a enviar tropas a ningún sitio. Si fuera a hacerlo, claro que no lo diría, pero no voy a enviar tropas. Netanyahu admitió en rueda de prensa junto a periodistas internacionales en su oficina en Jerusalén que actuaron solos en el ataque contra las instalaciones de gas de Parsur, que forma parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Qatar. Y la directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmó este jueves ante una comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes que los objetivos de Israel y Estados Unidos son diferentes con respecto a la guerra en Irán. Por otra parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó informes de que el Pentágono pedirá unos $200 millones en fondos adicionales al Congreso para continuar con la guerra que su país libra junto a Israel contra Irán. Creo que esa cifra podría variar. Obviamente, se necesita dinero para acabar con los terroristas, así que volveremos al Congreso y a sus representantes para asegurarnos de contar con la financiación adecuada para lo que se ha hecho, para lo que tengamos que hacer en el futuro, para garantizar que nuestras municiones estén siempre disponibles y no solo disponibles, sino incluso más allá. Y ya que hablamos de Irán, el país de España nos tiene que las autoridades iraníes anunciaron ya este jueves las 3 primeras ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente mataron a 2 agentes de seguridad. Uno de los 3 ejecutados en la horca, por cierto, un atleta olímpico de 23 años junto con 2 de sus amigos. Europa. Reuters tiene que las autoridades de Bielorrusia liberaron a 250 presos políticos luego de que el presidente Lukashenko se reuniera con el enviado estadounidense John Cole en Minsk. El gobierno de Portugal presentó un paquete de medidas para acelerar la expulsión de migrantes irregulares que, entre otros puntos, aumentan los plazos de detención de 60 días, a 6 meses, y eso además prorrogable. Y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reiteró este jueves que hasta que se reanude el tránsito de crudo ruso por el oleoducto Druzhba, vetará el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania. Guerra en Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, informó que el equipo ucraniano se reunirá previsiblemente el sábado en Estados Unidos con una delegación estadounidense en una nueva ronda de negociaciones para poner fin al conflicto tras una pausa del diálogo por la guerra en Irán. Otros 2 titulares, uno de AFP, nos tiene que la libertad global retrocedió en 2025 por 20º año consecutivo. Esto según un informe publicado el jueves por la organización Freedom House, que muestra que Estados Unidos, Bulgaria e Italia estuvieron entre las naciones consideradas libres con los mayores deterioros el año pasado. Y F tiene la otra nota, naciones nórdicas europeas, Finlandia, Islandia, Dinamarca, por este orden, repiten este año como los países más felices del mundo. Un escalafón en el que Costa Rica, por ejemplo, asciende al 4º lugar e Israel, embarcado en varios conflictos bélicos, al mismo tiempo sube hasta el 8º. Ya hemos mencionado entre los titulares nacionales que Venezuela ocupa el puesto número 80 de 147 países estudiados. 6:50. Vamos a escuchar algo de música, luego venimos con los deportes, pero esto es muy bueno. Es Omi y el tema Cheerleader. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz,